Hola, Dios les bendiga. Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Llegamos a un día más de la Biblia sin miedos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a leer hoy el capítulo 33, 34 y 35. Así que oremos primero. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la bendición de la salud, de poder contar contigo, de poder hablar contigo, de poder estudiar la palabra y de que tu Espíritu Santo te reveles a nuestra vida como el Maestro por excelencia, nuestro ayudador. Te pedimos que abones en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nosotros necesitamos aprender. Que no sea una lectura más, sino un aprendizaje más que transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Jacob y Esaú se reconcilian. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos y cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Y finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino?, preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. ¡Wow! ¡Qué profundo! Qué profundo este capítulo. Jacob, hasta aquí vemos que Jacob estaba esperando conseguirse con un hermano que había prometido matarlo, había prometido acabar con su vida por lo que el engaño que había recibido de parte de Jacob. Pero vemos cómo aquí Jacob manifiesta que ver su rostro, qué alivio ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque la actitud que estaba teniendo Esaú con Jacob no era la que merecía tener. Él se había ido como un engañador. Él se había ido huyendo después de haberlo engañado, de haberle robado la bendición, después de haber hecho tantas cosas que no correspondían para con su hermano. Muy distinto, porque cada quien tiene un trato diferente en lo que haya tenido que él haya menospreciado la primogenitura. Pero en este caso, él no estuvo con la respuesta que había prometido. Se nota que Dios no solamente había trabajado en Jacob, también había trabajado en Esaú. Y aquí mostraba ese rostro, como dice Jacob, el rostro de Dios lo veo en ti, porque ¿quién dice que abrazó primero? Dice que cuando él levantó su rostro, Jacob, y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres, enfrente puso primero las esposas y Jacob se adelantó, y cuando se aproximó el hermano, él se inclina ante Esaú, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Esto me hace acordar al hijo pródigo, al momento en el que era con el hijo, pero aquí era el hermano y tenía una actitud como la de nuestro Señor, donde vemos a Cristo que le pone los brazos alrededor en el cuello, lo besa y ambos lloraron. Esaú lo estaba esperando y le pregunta: ¿quiénes son esos niños? ¿Quiénes son esas mujeres? Y él le responde: son los que Dios me dio en su misericordia, que me ha dado.
y le cuenta, ahí se ve la restauración familiar que Dios estaba haciendo desde el principio. Poderoso. Continúa diciendo entonces aquí en ese versículo 10, y qué alivio ver tu rostro, tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acéptame este regalo que te traje porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. ¡Guau! Era una demostración de una actitud de un corazón transformado. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento al ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. No nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a alguno de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob, basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Desde el principio hasta aquí vemos en Esaú una figura que representa un tipo de Cristo. No solamente entiende y da respeto a la decisión que él le manifiesta, le dice, yo voy a ir adelante, está bien, pero te voy a dejar quien te cuide mientras tanto, quien te guíe el camino. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizo para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padaranam, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, que por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso el nombre de el Eloé Israel. Este capítulo de reconciliación que nace de un corazón transformado. Después de esa noche en Peniel que estaba en el capítulo 32 en el pasado, Jacob ya no es el mismo. Salió cojeando, pero salió renovado por dentro. Y ahora enfrenta lo que él más teme, que era su hermano Esaú. Y aquí vimos la transformación. Fue real tanto de Jacob, pero también vemos la transformación paralela que Dios hace en Esaú, la humildad que reemplaza ahora en Jacob el engaño. Es reemplazada por humildad, porque allí se ve que se inclina 7 veces ante su hermano. Antes lo manipulaba para obtener ventaja, pero ahora se humilla en restaurar esa relación. Y hay una evidencia de ese encuentro con Dios que no es lo que solamente dice, sino cómo empieza a tratar ahora a Esaú. Y se nota de Esaú también el cambio al tratar a su hermano, no cumpliendo lo que dijo con su boca de matarlo, sino ahora de abrazarlo, de besarlo, de interesarse por saber después de esos 20 años separados, porque recordemos lo que Dios le había dicho, la bendición que el papá le había dado cuando lloró también amargamente Esaú, diciéndole, Padre mío, no tienes otra bendición para mí. Le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Y en ese momento, él estaba separado de su hermano y Dios también lo bendijo. Aquí vemos la grandeza, la misericordia de Dios por todos lados. Y vemos la gracia esa que sorprende. Esaú corre, lo abraza, lo besa, lloran juntos. Jacob estaba esperando rechazo y lo que recibió fue gracia. Por eso es que vemos ahí ese tipo de Cristo. Mientras Jacob luchaba con Dios, Dios estaba trabajando también en Esaú.
Y Dios no solo obra en nosotros, Dios también obra en las personas a las que nosotros tememos enfrentar. Eso es algo que tenemos que tenerlo como una lección súper poderosa en nuestra vida. Porque cuántas veces nosotros vivimos a veces con miedo de algo que Dios ya ha resuelto. Que no quiero enfrentarme con eso, no quiero llegar a eso, no quiero. Y realmente ya Dios lo resolvió. Ver a Dios en el rostro de otros, como lo vio Jacob y lo manifestó aquí. Ver que después de ese encuentro con Dios, vemos que Jacob ya no veía, o sea, cuando logró ver ahí, se le quitó las vendas de sus ojos y logró ver a su hermano de otra manera. Ya el temor se le salió y cuando uno tiene un encuentro real con Dios, empieza a ver las obras de Él en otras personas. En las otras personas empieza a ver las obras de Dios cuando uno realmente tiene ese encuentro como lo tuvo Esaú. Así que también podemos ver que después de que le dice adelántate mi hermano, porque se justifica con los animales y con los niños que tenía para poder moverse, vemos que la reconciliación no siempre es convivencia, porque Esaú propone caminar juntos, pero Jacob decide, no, yo me voy más despacito y decide separarse. Y no era rechazo, es sabiduría. Se muestra que tenía razones para hacerlo, sin embargo, también podemos darnos cuenta que no toda reconciliación significa andar en cercanía, andar en el mismo camino, andar en la misma relación diaria. Puede haber paz y puede haber caminos diferentes, porque eso es lo que pasa en este momento. Él edifica un cobertizo en el que está, en el que se queda allí. En el 32:20 dice, y allí edificó un altar y le puso el nombre de El Eloé Israel. Y el Eloé Israel es el Dios, cuando Dios pasa de ser el Dios de otro a pasar a ser mi Dios. Es maravilloso porque lo que quiere decir eso es Israel, el Eloé, Israel significa Dios, el Dios de Israel. Ya antes él decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y él le dice, no, ahora eres mi Dios. Dios le había cambiado el nombre a Israel. Él dijo, ahora este altar, y lo puso y dijo, es mi Dios, el Dios de Israel. Se apropia. Antes era el de Abraham, el de Isaac, el de mi papá, el de mi abuelo, pero ahora dice, es mi Dios. Jacob ya no vive de una fe heredada, ya vive de una relación personal con Dios. Y ese es el umbral que debemos pasar nosotros. Empezar a ver a Dios ya no como el Dios que nos cuentan, como el Dios que nos enseñan, el Dios que vemos distante, sino el Dios nuestro, el Dios que obra en nuestra vida, el Dios que piensa a nuestro favor, el Dios que nos perdona, el Dios que nos transforma, ese Dios. Así que este capítulo muestra muchísimas cosas, la reconciliación, donde había enemistad entre esos dos hermanos, empieza a haber reconciliación. Había deuda porque se debían el uno al otro promesas que se hicieron y sin embargo esas deudas eran malas y Dios puso gracia. Y vemos ahí el carácter de Dios reflejado en los corazones transformados. Ya donde hay temor, ya no hay temor. Viene paz donde había temor. Porque Efesios 2:14 dice eso, que Cristo es nuestra paz. Y ahí vemos a Jacob y a Esaú que fueron reconciliados, porque Dios reconcilia y donde Dios reconcilia hay paz. Así que examinemos nuestro corazón con este capítulo y digamos, estoy quizás yo evitando una reconciliación que Dios quiere hacer, porque a veces somos nosotros los que nos oponemos a esas reconciliaciones. Gracias a Dios el corazón de Jacob había sido transformado y no se opuso a la reconciliación con su hermano, sino que apreció el fruto de la transformación de su hermano. Porque a veces permitimos que Dios transforme las actitudes de nosotros, pero no estamos dispuestos
quizás a mirar la de los otros, la de otra persona, que también no estamos dispuestos a, a valorar eso otro que Dios hace allí, mirar el rostro de Dios en los demás. Así que tenemos que aprender eso. La verdadera transformación con Dios se evidencia en cómo nosotros tratamos a los demás. No es solo lo que decimos en la oración, sino la relación que nosotros también hacemos con el otro, indistintamente de lo que sentamos del otro hacia nosotros. Así que continúa en este capítulo 34 y dice: venganza contra Siquem. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Importante esto, el silencio de Jacob. Se enteró y no dijo nada, ni buscó a Dios, ni hizo nada. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar el asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros le entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse, vivan y comercien con nosotros. Siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permítanme que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan, sea cual fuere, la dote o el regalo que exijan. La pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Hamor, su padre. Le dijeron: de ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregamos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de la familia y de su familia y acompañó a su padre Hamor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron: esos hombres son nuestros amigos, invitémoslo a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras, pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan, como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaba adolorido, los dos
dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina, por parte del padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron a la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos a Amor y a Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrarse masacrado, al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad. Dos de ellos fueron los que lo hicieron y los otros les acompañaron a saquear la ciudad, porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a los niños y a las mujeres y se las llevaron cautivos. Después Jacob le dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante los ojos de los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?, replicaron ellos enojados. Fíjense, este capítulo es un capítulo muy controversial. Viene este momento en el que están reconciliándose estos dos hermanos, pero vemos ahora, después de esa reconciliación que viene de los hermanos, viene Jacob, que se había quedado una tierra un poco más atrás ahí, donde compró en Amor una parcela donde acampó y compró la familia de Amor, decía en el versículo, cerrando el versículo pasado, por 100 monedas de plata. Y ahí fue donde edificó el altar. Sin embargo, vemos en esto que cuando el silencio y el dolor y la reacción equivocada se cruzan, vienen muchos problemas. Porque Jacob, cuando le pasa esto a Dina, primero le pasa esto a Dina en este capítulo, que de verdad no es nada bonito, es un capítulo muy incómodo, pero es profundamente real. Vemos tres cosas que están pasando al mismo tiempo. Hay un pecado gravísimo, que es la violación que le hacen a esta muchacha. Pero también hay un pecado súper grave de ese padre. Un pecado en el que el papá se queda en silencio, en el que Jacob prefiere guardar silencio cuando vienen ante él, siendo él la cabeza de la familia, prefiere guardar silencio. Y entonces los hijos son los que toman la decisión y toman una decisión violenta. Y en medio de todo es una familia que no está caminando alineada con Dios. Porque si esa hija, que Dina, como dice aquí, que salió y fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región, o sea, en un pueblo extraño, en un pueblo que no conocen, y ella estaba caminando, se estaba exponiendo en un ambiente que no era el suyo. Eso no justifica lo que ocurre después, pero aquí revela que la familia de Jacob estaba espiritualmente vulnerable, porque no estaban cuidándose los unos a los otros. Y ahí vemos que se aprovecha Siquem y comete el pecado, se acuesta con ella, la deshonra la deshonra con abuso, de manera injustificada. Hace este pecado que es un pecado muy grave, pero también vemos que luego él cae en enamoramiento de ella. Y entonces quiere casarse, quiere arreglar lo que hizo. Pero el arrepentimiento que él tenía en ese momento, o que tuvo, iba a ser una justicia. Lo que tenía era que validar si de verdad ella quería hacerlo, o sea, tomar otras acciones, preguntarle a Dios, o sea, tantas cosas que podía haber hecho Jacob, que venía de encuentros con Dios, y sin embargo decidió y eligió el silencio peligroso, que dice ahí que Jacob guardó silencio en el 30, en el 5 dice: entonces Jacob se enteró de lo que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Y eso revela la falta de liderazgo espiritual, la pasividad ante el pecado. Porque cuántas veces el silencio permite que el daño crezca. A veces el silencio permite la falta de
de autoridad de él cuando llegan los hijos a hablar y decirle, ya yo pensé, pasó esto, y vamos a hacer esto. No, Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar el asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato y quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que la hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, sí, algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor habló con Jacob y con sus hijos y le dijo todo lo que le dijo, y los que actuaron fueron los hijos. Cuando el padre no guía, la palabra dice que hay que guiar al hijo, instruirlos en el camino. Y aquí la reacción de los hermanos fue tomar la justicia por sus propias manos. Simeón y Leví planean la venganza, engañan a los hombres de la ciudad y luego los matan. Ahí vemos el problema, lo que empezó con indignación, una indignación que era justa, pero terminó con una violencia descontrolada. No buscaron a Dios, no buscaron la justicia correcta, actuaron desde el dolor y no toda reacción que es correcta en el origen, porque lo que sentían era correcto, pero a veces la ejecución que hacen tampoco es correcta. Entonces, lo que hay correcto en el origen no necesariamente sea correcto lo que ejecutaron después, la solución. Y aquí vemos que todavía ellos cometen todo esto y el padre sigue estando con los ojos tapados, porque la respuesta que Jacob dice aquí, después Jacob le dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado. Jacob no se enfoca en la injusticia que sus hijos cometieron, se enfoca en las consecuencias que él va a tener ahora. Y que ahora todos estos pueblos de esta tierra, los cananeos, los fereceos, nosotros somos tan pocos que se unirán y nos aplastarán, me destruirán a mí y a toda mi familia. Seremos aniquilados. O sea, ahí revela que no estaba caminando en ese momento con Dios. Hay una familia desordenada espiritualmente. Y ese desorden espiritual produce decisiones impulsivas, produce miedo y produce caos. Ahí está totalmente opuesta a la reacción de Cristo, porque Cristo muestra una justicia sin violencia. Dios siempre nos ha mostrado que sana sin destruir y que restaura sin venganza. O sea, Romanos dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así que necesitamos que nosotros lo que estamos necesitando es examinar nuestro corazón y hacer ese examen en nuestro corazón de si estoy relacionándome desde el dolor o desde Dios. Estoy callándome donde debo actuar. O sea, cuando yo debo actuar, yo me estoy callando lo que yo tengo que hacer. Estoy dejando mi puesto o estoy buscando justicia a través de la venganza. O sea, o estoy buscando justicia divina, que es la que corresponde. Porque el dolor que no es sanado puede convertirse en un futuro en decisiones que son destructivas, como le pasa a esta familia. Así que necesitamos nosotros poner bien los ojos frente a eso. Porque esta reacción que tuvieron en principio estos hijos la repitieron después con su hermano José. Esa misma violencia que se vio aquí, que Jacob no detuvo, después por cosas menores, esa misma respuesta de ira se convirtió en un arma para contra su propia familia. Porque ellos vendieron y tiraron a José después por menos, por una acción menos de la que había hecho Siquem. Pero no se corrigió a los hijos, y cuando no se corrigen a los hijos, se corre este riesgo. Y el riesgo y la culpa y el riesgo está en la cabeza, en este padre que necesitaba corregir a sus hijos. Por eso después vemos que la transformación del que está siendo llamado por Dios no necesariamente lo va a hacer bien desde el momento uno. Siempre hay altos y bajos, pero vemos en el capítulo 35 cómo la misericordia de Dios con esa familia.
continúa diciendo, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que regrese, que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que estaba cerca de Siquén. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar Ed Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú, en ese mismo lugar. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, su mamá, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bacuc, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Parararam, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob a partir de ahora, tu nombre será Israel. Pero eso ya se lo había dicho en el momento en que habían tenido la pelea. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde les había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió como aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfratas, pero Raquel entró en trabajo de parto, mientras aún estaba lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre, mira, hizo un cambio, Él tomó la decisión y sin cambio el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Le cambió el nombre. Empezó a tomar dirección. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino de Éfratas, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal-Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín, y los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Esos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padararam. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Manré, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años, después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob.
Aquí maravilloso, volvemos a ver en esto, como volver a Betel cuando Dios le llama a ordenar la vida a Jacob. Después de todo esto, en este nuevo proceso de angustia, a pesar de que Jacob había pecado, después de ese caos de este capítulo 34, Dios no deja a Jacob perdido. Hace algo lleno de gracia, que solamente lo hace un padre que quiere dirigir a su hijo. Y ahí vemos el carácter de Dios, el carácter del hombre, el carácter de nosotros, que es hacer lo que queremos en nuestra justicia. Pero vemos también el carácter de Dios. Le dice, levántate, sube a Betel. No, Betel no era cualquier lugar. Betel era donde Jacob conoció a Dios. Ahí en Génesis 28. Dios le estaba diciendo, vuelve al lugar donde empezamos a tratar tú y yo. Vamos a volver a comenzar ahí. Dios lo llama a levantarse, no lo llama a quedarse en el desorden. Jacob venía de conflicto, de violencia, de desorden familiar, pero Dios lo cancela y cancela ese desorden llamándolo al orden. No anula el llamado que ya tenía de Dios, sino que lo llama a moverse de nuevo. Porque es que Dios no deja a nadie estancado en el peor momento, no lo abandona. Siempre lo llama a levantarse. Y ese es el carácter de Dios. Antes de subir, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Limpiarse, porque aquí en el versículo 2 dice, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde hay que edificar altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en los lugares, en los momentos de mayor angustia. Entonces aquí ocurre lo más clave. Jacob ordena las tres cosas que tenía desordenadas. Empieza a quitar los ídolos. Se nota que ya estaban contaminados con ídolos. Y a lo mejor nosotros no necesitamos quitar ídolos que son imágenes, pero sí lo que compite con Dios son nuestros ídolos hoy. Limpiarse. ¿Limpiarse de qué? No, de lo que contamina nuestro corazón. De esas prácticas que contaminan nuestro corazón. Cambiar las vestiduras es volver a otra identidad, a la nueva identidad en Dios. Y continúa diciéndole, entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Fíjate, la familia, al tomar las riendas nuevamente, porque él era el que tenía la conexión con Dios. Al él tomar de nuevo las riendas, ¿qué hizo? Toda su familia obedeció, le entregó los ídolos, le entregó los aretes, y él hizo lo que tenía que hacer, fue y los enterró, porque no solamente los recibió, sino que no los escondió por ahí encimita, ¿no? Sino que ellos le entregaron eso y él los enterró, dice, y los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Es que no basta nosotros con alejarnos del pecado. Hay cosas que deben ser enterradas definitivamente. Y cuando él obedece, Dios lo protege, porque dice, cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó la familia de Jacob. Jacob venía con miedo, pero ahora Dios lo protege. La obediencia hace que se active la cobertura de Dios, la cobertura divina. Y por eso en Betel es restaurada la relación nuevamente. Jacob levanta otro altar otra vez. Y en ese altar es cuando ya le dice, allí en ese altar, que Dios significa Dios de Betel. Llamó el lugar Betel, que significa Dios de Betel, porque ahí había aparecido cuando él estaba huyendo de Saúl. Entonces, ya no solo es un recuerdo, es una renovación de la relación que tenía con Dios. Era volver al principio, volver al altar, volver al comienzo. Dios le reafirma la identidad entonces cuando hace eso, porque dice en el 10, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob a partir de ahora. Tu nombre es Israel, pero ya eso se lo había dicho antes. Se lo repite de nuevo, pero en Génesis 32, ya cuando había tenido esa pelea, le había dicho cuando luchó con Dios, dice, tu nombre no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres.
y has vencido. Quería decir, estás del lado ahora de que ya rendiste. Estabas luchando contra Dios. No, 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 no. Yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi manera. Y es como cuando un padre pelea, deja que sus hijos pequeñitos luchen contra ellos. Sobre todo los varones lo vemos, que luchan y luchan y luchan. Y sí, va, combate, combate. Y no es que el papá no le pueda ganar, es que el papá quiere formar al niño. Y a veces dice, me deje ganar. Pero después se para y le dice, es para esto y para esto y para esto, para enseñarle. Y aquí estaba pasando lo mismo. Dios a lo último le hace clac y le desencaja la cadera. Porque así son los padres. Y así estaba pasando Dios con Israel. Y vuelve y le reafirma el Señor su llamado, su nueva identidad. Tu nombre, le dice, repítelo, porque a veces necesitamos que Dios nos recuerde quiénes somos en Él. Y Dios no solo nos cambia, Dios también nos reafirma cuando nos ve caídos, cuando nos ve que necesitamos. Y entre esas promesas que Dios le da nuevamente para que esté pendiente y vuelva a salir adelante, fíjense, no todo sale bonito. También hay pérdidas porque en este capítulo vemos la muerte de Débora. Muere Débora, la que había cuidado a su mamá, Rebeca, desde que era una niña. Y también muere Raquel. El gran amor de Jacob. Y eso es profundo porque a veces uno puede estar en obediencia, porque ahí empezaba él otra vez a obediencia y aún así atravesar pérdidas. Porque a veces en el dolor toca tomar decisiones en las que se ve la transformación. Vemos cómo Raquel le quiere poner el nombre de Benoni al niño, que significaba hijo de mi tristeza. Pero Jacob no. Jacob lo cambia y dice, no, se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Dios transforma el dolor en propósito. Vemos maravilloso porque este capítulo termina con una familia alineándose nuevamente. Porque Dios hace eso, Dios restaura, Dios reafirma, Dios reordena. Ahí hay ese encuentro de nuevo con Dios y genera arrepentimiento, limpieza, nueva vida. Y eso es lo que tenemos que volvernos a examinar entonces en nuestro corazón. ¿Qué necesito enterrar quizás en mi vida? ¿Qué necesito yo que estoy respondiendo al llamado que Dios me hace quizás para volver? Si nos hemos apartado, si notamos que nuestra familia está desordenada, que nuestra vida está desordenada, que nuestras reacciones, que nuestras acciones, que nuestra forma de vivir está desordenada. Entonces entender y decir, bueno, ¿qué es? ¿Estoy viviendo de mi nueva identidad? Aquella que Dios ya me estableció, o estoy en otra cosa. Y entender que no se puede avanzar, no puedes avanzar con Dios si no limpias lo que dejaste pendiente. Jacob tenía cosas que estaban pendientes y él entendió perfectamente cuando Dios lo llamó a edificar altar que había que limpiarse. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Llévanos de regreso a ti, Señor, si estamos en algún momento perdidos en nuestro caminar. Muéstranos lo que debemos dejar atrás, Dios amado. Danos la fuerza para soltar completamente, Dios, todo lo que no nos pertenece y ayúdanos a vivir en esa nueva identidad que ya tú has marcado para nuestra vida, Dios. Que aprendamos a ser esos pilares que necesitamos ser en nuestras familias, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos, sabiendo que tú, Señor, eres el Dios que restaura, que llama, que limpia y que nos agarra de la mano para llevarnos a un nuevo nivel. Gracias por esa nueva vida. Gracias por esa nueva identidad en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.